¿Alguien tiene alguna propuesta o alguien quiere platicarnos algo de lo que hemos estado viendo? Me gustaría más que participáramos todos, porque muchas veces nos quedamos así como que, ¿sí entendieron? Sí, y síguele, y sí, y síguele. No, hay que Sí, enfatizar un poquito que más. parezca menos un monólogo, ¿no? Exacto. Sí, y yo les he dicho que mientras más participen, para mí es mejor, no importa que nos tardemos más, ¿no? Y es mejor porque aprendemos más. Porque aprendemos más. Así Yo es. quiero decir algo que se va a quedar en la grabación y que iba a dar yo en el transcurso de esta clase. La vez pasada platicábamos respecto a que eh, a veces damos la clase y parece que yo les repito las cosas o las veo desde el mismo punto pero con diferente enfoque, o el mismo enfoque con diferente punto y cosas por el estilo, porque pues realmente la Biblia es muy plana, o sea, tiene muchas cosas muy padres, ¿no? Pero la Biblia, como lo hemos visto en los capítulos anteriores, es amar a Dios, servirle, servir a tu prójimo, amar al prójimo y servir a tu prójimo. Y en eso, todo lo que quieras basar, ya sea la paz que sintamos, la prosperidad y todo, pues no es más que lo que la misma Biblia te dice. Entonces, a fin de cuentas, pues vamos a llegar siempre a todo esto. Pero cuando lo vamos viendo desde los diferentes puntos de vista, de cómo se comportaban los efesios, cuando pasamos por los evangelios, que vimos cómo se comportaba la gente, cuando pasamos hace ya años en la conducta de Salomón, en la conducta de David, o sea, fuimos viendo y fuimos aprendiendo los diferentes puntos. Entonces, yo sí, hubo algo que yo les decía, creo que en la clase pasada, donde nosotros es bueno que todos participemos, que todos demos nuestro punto de vista, porque todos crecemos, tanto de opinar tanto de dar clase como de escuchar, como de opinar, y etcétera, etcétera. Les voy a platicar algo. Yo ya les había platicado que tenía más de 22 veces de haber leído la Biblia, y siempre que pasaba yo por los evangelios donde el Señor Jesucristo se le aparece a las mujeres, me confundían entre que iban y venían y se regresaban y demás. Y después veías lo mismo en el siguiente capítulo y digo, en el siguiente libro, por ejemplo en Mateo. Luego te pasabas a Marcos y veías lo mismo, luego en Lucas y luego en Juan, y decía yo, a ver, ¿qué relajo se trae, no? Como que esto no coincide. Y en alguna de las clases que tuvimos, cuando estábamos pasando por los evangelios, yo hice ese comentario que como que no encajaba. Y Angélica fue la que me dio a mí la clave. Me dijo, no, es que hizo esto y luego aquello. Dije, sí es cierto, ¿no? O sea, es lo bueno de participar. O sea, no se trata, porque yo lo puedo leer y lo puedo estudiar, pero trato de entenderlo y no lo entiendo, porque no he visto el punto de vista, tal vez desde otro punto, no estoy buscando desde la base que yo tengo. A partir de entonces tengo perfectamente claro que cómo fue que entraron y salieron las mujeres. Ahorita ni me pregunten porque no me puedo acordar, pero ya sé por dónde buscarle. ¿No? Ok. Porque fueron muchas entradas y salidas. Pero eso es lo que voy. O sea, es así de importante que tanto la gente se una a este tipo de grupos, como que las gentes vean los videos, como que la gente también vea, se escuchen y todos participemos y demás. No importa lo que opinemos. O sea, y también si hay algún, total, si hay algo en lo que no estemos de acuerdo, pues simplemente decimos, no, yo más bien pienso que fue esto. Punto. ¿No? Claro. Te sales de la clase y ya. Exacto. No, mejor te corregimos. O te corremos. Sí. Ay, qué mal. No, Cualquiera de dos.
Te dije te sales de la clase, pero no dije quién. El que está de acuerdo que se salga. Ok. Ya saben, esto es lo bueno de ser así tan cotorro, A mí no me gustan las clases muy formales. A la hora que entras en la clase te avientas hasta el 2 o hasta el 3, dependiendo de cómo vengan los capítulos. Entonces, pues ya, si leí el 1, el 2 y el 3 no te voy a alcanzar. Entonces necesitamos más o menos como darnos un margen de la lectura para que podamos, si alcanzamos un poquito más, bueno, qué bueno, pero si no, enfocarnos en esos versículos para poder leerlos y poder ya debatir si tenemos alguna duda o si tenemos vemos algo que esté fuera de lugar, pues también es correcto y es bueno que nos corrijamos y tengamos una lectura clara de lo que estamos leyendo. Yo creo que por lo general nos estamos chutando alrededor dependiendo del tamaño de los capítulos, pero estamos chutando de 2 a 3 capítulos por clase, más o menos. Ok. Entonces, ahí yo creo que ¿cómo se llama? Si ustedes saben que nos quedamos en Efesios 6, que terminamos Efesios, pues ya saben que vamos a empezar en Filipenses, ¿no? Procuren leer los 2 primeros capítulos o 3 primeros capítulos. Pero, ¿qué tal y si todos estudiamos como para dar la clase? O sea, en vez de decir, le toca a Oscar, le toca a César, le toca a Javier, le toca aquí a mi hermana preciosa que está aquí en un recuadro nada más. Ay, sino que nos peleemos, vaya, por dar la clase. Ok. Sí, porque la verdad, sí, las epístolas están muy, muy, muy buenas, muy interesantes. Esto aprendí del comer. Y bueno, si llegamos a este punto, ya la hicimos porque obviamente quiere decir que ya estamos estudiando por nuestro lado y estamos compartiendo ya aquí en la célula, en el grupo pequeño, ya todas las diferentes opiniones. Y nos vamos a ir hasta más rápido. Ok, así lo hacemos. Para cerrar esto... ¿Cómo ves? No, espérate, tú y yo sí estamos de acuerdo y los demás ¿qué? Pues sí, ¿no? No sé qué versículo dice que el que calla otorga. Dijo, no. Yo no los estoy escuchando. Digo, a mí me dijeron que había un maestro y a ese agregó otro. Entonces, pues sí, yo estoy de acuerdo en que estudiemos, que nos preparemos, entonces avancemos la clase que nos vaya a corresponder, ¿no? Como en este caso Filipenses, bueno, como dicen esta vez, pues no, será para la otra. Okay. Exacto. Ok. ¿No? Ok. Entonces, todos están de acuerdo, ¿verdad? Dale. ¿Sí, Oscarín? Sí, les di un segundo para que opinaran. Como los libros en la historia de nuestro Señor cuando estuvo aquí en la tierra, cuando trajo la palabra y nos damos cuenta de que el pueblo elegido, que es una bendición para ellos, se perdía. Si nosotros, que hoy en día oímos de la palabra, en cualquier momento podemos caer. Es importante reforzar esto, como dice Javi, como dices tú, Cesarín, pues vamos a participar, aunque nos equivoquemos en nuestro punto de vista. Ya ustedes nos enderezarán el camino o los pensamientos que no estén bien. Y sí, estoy de acuerdo en que así lo hagamos. Leemos, pues, como dijo Javi, le damos un entendimiento, cosas, y cada uno hablará y será la forma de poder crecer. Oscar alguna vez comentó y dijo, oye, me hubiera gustado que hubieras ahondado más sobre tal versículo. Le digo, hermanito, es que si tú te agarras un versículo, hemos pasado
simplemente ahorita ya vamos en Filipenses. Si yo me detuviera en cada versículo, o de cada versículo estuviera yo brincando de un lado a otro para que leyéramos, no terminaríamos nunca. Pero Pues sí. con la idea de ¿Te acuerdas? Javier, pero un segundo. Pero con la idea de Javier, entonces cada quien al estudiar su DC, entonces va a poder ver, y solamente que considere muy importante que nos brinquemos de un lado a otro, nos brincamos. Pero si no, va a poder comentar el versículo ya teniéndolo preparado. ¿No? Como dice la Biblia en tal lado, y punto, vámonos. Sí, dime. Que una vez, cuando estamos en estudio, me dijiste, da la clase para la próxima, Oscar. ¿Quieres? Te dije, sí. No me acuerdo qué fue lo que hablamos. Sin embargo, esa vez me hiciste buscar, leer, entender, para poderles hablar de lo que tú me habías pedido. Y estuvo bien, pero eso fue hace ya algunos años, porque no fue de reciente, ya tiene algunos años. Y bueno, si así vamos a empezar, qué bueno. Hermanitos, yo les he dicho que cuando quieran participar me interrumpan. Lo mismo les digo, cuando ustedes quieran dar la clase para el siguiente martes, propónganse. Todos tenemos muchos versículos muy interesantes, muy bonitos, que nos parecen muy padres, como ahorita vamos a ver en Filipenses ahora, y que decimos, mira, esto pues ya sabemos que dice así en Filipenses, etcétera, etcétera, y que son muy padres para nosotros. Entonces, yo diría, si estás viendo que viene esa parte que a ti te encanta de la Biblia y que te llena y demás, proponte. ¿Sí me expliqué, verdad? O sea, como ya estudiaron su parte y ya tal vez vean más o menos qué viene después de la clase que viene, entonces se proponen. Y entonces, con mucho gusto, el día que ustedes quieran, pídanmelo. Porque si pasa como con la lectura, si ustedes no me piden leer, no los pongo a leer. Si ustedes no me piden dejar de leer, no los dejo de poner a leer. Angélica, ¿te lees el primero y segundo versículos? Sí. Salutación. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos con los obispos y los diáconos. Pero siempre pues hablando de la paz que tenemos en Dios y de la gracia que tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es muy importante porque ahorita lo vamos a ver, y como yo decía, el Señor Jesucristo pues es el centro de todo, ¿no? Entonces, síguete, Javi, por favor, el siguiente tramo, que es del 3 al 11. Sí. Doy gracias a Dios de que siempre me acuerdo de vosotros. Hagan de cuenta que les está hablando al grupo pequeño. Siempre en todas mis oraciones rogando con vosotros, con gozo por todos vosotros. Pues por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta parte de que estando persuadido, estando seguro, certecerísimo, yo creo que hemos aprendido tanto, ahora que hemos visto paso por paso, como yo les decía, la mayoría de los que estamos ahorita, empezamos desde el Génesis, este estudio, ya de años. Y ya vamos en Filipenses. Era lo que le decía Angelita, dice, sí, me quiero está viendo ya las grabaciones, pero se quiere regresar, ¿no? Entonces lo que yo digo es, eso habla de que cómo hemos visto
la seguridad, cómo estar firmes, cómo comprender la palabra, todo lo que comentamos hace rato en la pequeña juntita que tuvimos, ¿no? Entonces, todo eso permite que yo estoy seguro de que ustedes no se van a perder. Digo, a perder en el sentido de que se vayan a volver apóstatas, ¿no? No. Porque solamente hay uno que puede juzgarnos, y ese es Dios. Entonces, Claro. y para eso tenemos juez con Jesucristo, pero eso es asunto de cada quien. Pero lo que hablaba yo la vez pasada, a veces la gente es tan limitada en sus conocimientos, tan limitada en sus exigencias hacia el conocimiento de la palabra, que son capaces de creer en cualquier cosa antes que creer en la Biblia. Porque creen que se minimizan, creen que son ignorantes o fanáticos. Y eso es una tontería de lo más... Es más fácil ser fanático al ser, ¿cómo se llama esto? Ateo, que siendo cristiano. Cuando te pones a ver si puedes creer, simplemente, y hace rato lo estaba yo pensando, de verdad que la física te dice que no puede haber algo creado de la nada. Tiene que haber un Dios creador. Todos los físicos reconocen eso. Entonces, luego les platico, antes de irnos, a ver si nos da tiempo de platicarles. Recuerden, el del cuate de sillas de ruedas que hablaba de la teoría del todo. Les voy a platicar algo que supe. Y de que él visitaba la isla esta de Einstein, el que tenía jovencitas prostituyéndose. Bueno, regreso al tema. Entonces hay gente que piensa que es más fácil negar una cosa que negarlo. Más fácil sí, pero es mucho más difícil creer en algo. Entonces yo les digo, estoy seguro de que ustedes no serían apóstatas. Y luego dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de que como os amó a todos vosotros, con el entrañable amor de Jesucristo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento, ¿no? Volviendo a lo mismo que yo les decía. ¿Qué es lo que nos hace estar en fe? Ya lo hemos platicado muchas veces. Y ese conocimiento es lo que nos da fe, esa certeza. Y entonces, por eso Pablo les pide, o sus oraciones estaban basadas en eso. Las oraciones estaban basadas en el conocimiento que podía tener la iglesia de Éfeso. Y la iglesia de Éfeso tenía el testimonio de una situación real que había pasado los 12 apóstoles. El mismo Pablo no había podido pasar el testimonio de los 12 apóstoles. Él no había conocido al Señor Jesucristo en persona. Pero sí pudo ser pudo después ser testigo de lo que habían presenciado esos 12 apóstoles, y además ser testigo después del llamamiento que él tiene, y esa mezcla de algo confirmado, de una seguridad, de todas las bases doctrinales y demás, son las que ellos se dedicaron a difundir. Yo les decía en alguna ocasión, Pablo era una persona súper preparada, gente de dinero, política y socialmente, religiosamente. Era una persona que en la palabra de Dios no le podías dar el doblez. Entonces, ¿ustedes creen que cuando él recibe las diferentes enseñanzas de los demás apóstoles, Pablo no pudo haberles dicho, no, es que esto que tú dices, pues no, ahí sí se equivocó el Señor Jesucristo, tú, porque esto no coincide por tal cosa? Lo que pasa es que ya no podía, ya tenía todo el broche bien cerrado, ya todo encajaba en su lugar, ¿no?
Por un lado había conocido al Señor Jesucristo y por otro lado ya podía escuchar sobre la salvación del Señor Jesucristo, cómo encajaba en las profecías y demás, como lo hemos visto que en los diferentes evangelios, los apóstoles. Entonces, eso es una parte muy padre, porque eso hace que ellos con esa capacitación, con esa capacidad, pudiesen capacitar a la demás parte de la iglesia. Y por eso es que la iglesia, creo yo, arranca con muchísima fe. Yo les decía que en la iglesia del principio, mucha gente no sé por qué no les gusta que le diga primitiva, la primera iglesia que se forma, empieza a ser una iglesia por los apóstoles haciendo milagros de sanidad y demás. Y lo hemos estado viendo, ¿no? Porque lo vimos en los diferentes, en los diferentes libros que hemos estado viendo anteriormente, donde les dice, si ustedes ya tienen don de lenguas y de sanidad y de profecía y demás, entonces, si ellos ya tenían esa capacidad, era porque en la medida de las necesidades, yo se los he dicho, yo creo, que en la medida de las necesidades para convertirse o dar testimonio u otras cosas, es que el Señor corresponde a nuestras oraciones, siempre y cuando, en ese sentido, sean hechas conforme a su propósito. En otras palabras, si en ese momento se necesitaba de sanidad para que la iglesia se fortaleciera, ¿no? O se necesitara de sanidad o de echar fuera demonios, y la iglesia lo permitía, el Señor lo permitía para que la iglesia creciera, pues entonces se hacía. O sea, el Señor permitía que se hiciera. Cuando el Señor Jesucristo venía a hacer sus milagros de sanidad y demás, cuando venían y le decían, ¿tú con qué autoridad lo haces? Dice, pues nadie puede sanar enfermos si no es nadie puede hacer nada bueno sin la autoridad de Dios. ¿Sí me expliqué, verdad? Es que eso decía el Señor Jesucristo, es lo que decía el pueblo, todos lo sabían. Entonces, solamente los que podían echar demonios fuera echar fuera demonios con el poder demoníaco, se suponía, pues tal vez se pudiera. Eso no lo sabemos, pero la sanidad o las cosas buenas no las podían hacer sin los milagros no los podían hacer sin la autoridad de Dios. Entonces, yo creo que me voy explicando hasta ahorita. Entonces, cuando vemos que Él les está enseñando esta parte, yo creo que la oración de Pablo era porque ellos crecieran en el conocimiento y porque el conocimiento era lo que les iba a dar pues esa base para que la iglesia siguiera creciendo con la fuerza que había crecido hasta entonces. ¿No? ¿Sí me expliqué, verdad? O sea, toqué varios puntos, pero todos esos puntos como los milagros, el conocimiento, la fe, etcétera, y todo eso que se necesitó en ese momento que se hiciera, era para que la iglesia fuera creciendo como había crecido hasta entonces. Filipenses ya había, como yo decía, no era la primera visita de Pablo. Él los manda a saludar a través de la carta y obviamente este conocimiento precisamente era para que ellos pudieran crecer. Me quedé en el 9 o en el 10. Para esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento. Ya eso es a lo que iba, ¿no? En ese conocimiento, en esa ciencia y en ese amor y en esa justicia o gracia que el Señor nos hacía ver. Luego dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Todo ese conocimiento y toda esa sabiduría y demás que van recibiendo es para que aprueben y sean cada vez mejores cuando se presenten ante el Señor, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. O sea, estos dos últimos versículos son muy padres, nos explican el porqué de la esencia de todo lo que venía atrás. Todo ese conocimiento, toda esa gracia, todo ese, ¿qué decíamos que era?
todo el conocimiento, toda la ciencia, toda la gracia, todo ese amor, todo eso que ellos estaban recibiendo, era para que ellos crecieran y abundaran en ese amor, en ese trabajo, para que ellos hicieran lo mejor a fin de que pudieran ellos ser obviamente sinceros, como lo dice aquí, pero también irreprensibles, para que cuando el Señor Jesucristo viniese, como dice la Biblia, no los halle desnudos, entonces sino irreprensibles, llenos de frutos. Tener esta gracia, tener este conocimiento, ya lo hemos platicado, nos obliga también a trabajar, nos obliga también a actuar, nos obliga a enseñar, nos obliga a varias cosas, a servir, a lo que sea, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Todos esos frutos, todo ese trabajo sería imposible hacerlo, no lo alcanzaríamos a razonar si Cristo no hubiese pasado por el sacrificio y nosotros por su aceptación. Que en las cosas que Él ha reafirmado, ha redundado, como dice aquí, dice, lo ha hecho más bien por el Evangelio. Dice, y sus prisiones se han hecho patentes. Ya hemos platicado todo lo que había pasado Pablo. Se han hecho patentes tanto en Cristo y en todo el pretorio, y a todos los demás. Dice, y la mayoría de los hermanos cobran ánimo en el Señor con mis prisiones, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces, dice esta parte que todos han sido testigos de las situaciones de prisiones y demás que había tenido, y te dice, y esto les ayuda de cierta manera a cobrar ánimo en el Señor, porque esto mismo les permite hablar con más denuedo, ¿no? Con más valentía, sabiendo que pues lo que les pase, tenían una situación de fe que los dejaba respaldados, por decirlo de alguna manera, les daba la fuerza y la valentía para poder actuar. Dice, y muchos, hablando de este tipo de cosas, dice, muchos predican a Cristo, unos por envidia, otros por contienda, pero otros lo hacen con buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando en añadir aflicciones a mis prisiones. O sea, pelean con Él. No sé si aquí se refiere, yo me imagino que por lo pronto no se está refiriendo a las prisiones físicas, y ahorita lo voy a explicar. Pero sí se está refiriendo a esa contienda o ese recelo que tenía el Señor, Pablo, donde decía a veces que se sentía conflictuado por ellos, ¿no? Por su crecimiento. Dice, dice de buena voluntad, dice, conteniendo sinceramente a mis prisiones, dice, pero otros por amor, sabiendo que estoy estoy dispuesto, más que puesto, dispuesto para presenciar una defensa del Evangelio. Y es lo que hemos estado platicando, no voy a profundizar porque es lo mismo, ¿no? Dice, él por esa fe, por esa fuerza que habían tomado a través de este Evangelio, pues tenían toda la fuerza, tenían todo el ánimo para anunciar este Evangelio. Dice que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. O sea, dice Pablo que si lo hacen por envidia o por contienda, o si lo hacen por amor, de todas maneras, Cristo es anunciado, ¿no?
o si es para afligirlo a él, de todas maneras es anunciado. Y que si es por ponerlo a él en contienda para enfrentarlo, de todas maneras Cristo es anunciado. Entonces él de todas maneras es beneficiado. Y dice que pues, no obstante de todas maneras Cristo es anunciado. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resulta en mi liberación. O sea, él es liberado porque en el momento en que ellos se convencen, o en el momento en que le presentara a Pablo una defensa, o en el momento en que se discutiera entre ellos, se conflictuara, como decía él, por envidia o por amor, algún tema o alguna creencia con respecto al Señor, el Evangelio o el Señor Jesucristo, de todas maneras el Señor iba a ser exaltado. El Señor Jesucristo iba a ser exaltado, nuestro Dios iba a ser exaltado, y en esto se gozaba Pablo. Y dice, conforme a mi anhelo, y esperanza de que nada sería avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, ya sea que sea por vida o por muerte. Entonces dice, porque para mí, y estos versículos todos lo sabemos, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. ¿No? O sea, para mí, si yo estuviese muerto, dice, estaría muy bien. Pero si estoy viendo que para reforzarlos a ustedes, a través de mi vida, crece me voy a regresar. Porque dice, si para mí, dice, porque para mí el vivir es Cristo, dice, pero el morir es ganancia. Dice, más adelante dice, estaría yo mejor si estuviese muerto, ¿no? Pero para mí el vivir es Cristo, es estar en la obra de Cristo. Entonces, bueno, ahora sí me sigo adelante, dice, para mí el vivir en la carne resulta en el beneficio de la obra, en estar trabajando para Cristo, en estarlos edificando, en estarlos evangelizando, en que crezca todo esto, dice. Entonces, pues no sé qué escoger. Dice el 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con vosotros, y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, ¿no? Deseo de partir y estar con Cristo. Ya lo hemos platicado y eso lo había explicado. Es mejor estar con Cristo, y partir y estar con Cristo, pues es lo mejor. Dice, pero ya no que para él qué es lo mejor. Ahora, ¿qué es lo más necesario? Pues lo más necesario era quedarse a servir. Y después dice, y confiando en esto, que es, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, dice, para vuestro provecho y gozo en la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por lo que los que se oponen, para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Toda esta parte también ya la hemos platicado. Aquí lo único que le está diciendo Pablo es que ese evangelio, esa gracia,
la habían recibido, esa gloria que él recibe es la gloria de Cristo, en Cristo Jesús. Y esa gloria era una gloria, era como lo que les comentaba yo de la gracia la vez pasada, que recibes gracia y esa gracia te hace ser más grato delante del Señor, ¿no? Como que recíproco. Y en este caso, él recibía esta gloria y era para que él la compartiera, para que también estuviese dando esa fe, esa fortaleza. Y lo dice a través del Evangelio, para que estén firmes en un mismo espíritu. Y dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Hasta ahí sabemos que, como yo les decía, es el Evangelio, la gracia, la gloria, la fe, el mismo espíritu. Pero pues es lo que nos dicta, ¿no? Es lo que repasarlo es lo que nos da. Dice, y para ya casi cerrar, dice, en nada son intimidados porque se oponen, para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, ¿no? Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, ahora oís que hay en mí, ¿no? Y ahora oís que hay en mí. Los conflictos, los padecimientos y demás, Pablo ya los había vivido, ya los había tenido. Yo me voy a poner los lentes porque estoy viendo muy borroso, pero no sé por qué. Por más que trato de enfocar y desenfocar, no enfoco. No puedo leer. ¿Estás cansado? No, quién sabe qué es. Es que la medicina que tomé me dañó ¿La vista? Como que me adormeció, pero sí me dejó tocado. Hasta de los ojos. No, pues ahora veo peor. Se quedó todo grasoso. Bueno, les sigo diciendo. Dice, porque para vosotros es concedido a causa de Cristo, no solamente que creamos. Creer es el principio y no es fácil. No cualquiera cree. La fe es un don de Dios. Ya lo hemos dicho muchas veces. Entonces, primero nos concede que creamos. O sea, primero, órale, ten fe. Y después dice, ahora sí, padezcan por Él. Y ahí está más. Pero como lo vemos aquí, es una concesión. ¿No? Es una concesión. Mientras más padezcamos por Él, pues somos más concedidos. ¿No? O sea, parece como que chiste, pero la verdad es que así es. Por eso es que los hermanos que son apóstoles o que son misioneros o cosas así, pues tienen su reconocimiento, porque no es fácil. Ok. Te sigues, dice humillación y exaltación. Ay, no puede ser. Ya no voy a usar lentes. Dice, humillación y exaltación de Cristo. Por favor, Alfa, léetelo, no voy a tratar de acelerar la lectura. La próxima clase vamos a empezar a partir del capítulo 2, pero lo vamos a comentar ahorita muy rápido. Este es un capítulo muy importante que para nosotros es muy fuerte cuando queremos constatar que Cristo, ante otras religiones y demás, que Cristo era Dios y que Cristo era una tercera persona de la deidad, de la Trinidad. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia,
completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa. Todo ese gozo, todo eso que vamos a sentir, permítanme, allá. Entonces, todo ese gozo y todos unánimes y todo con sentimientos entrañables y todo ese gozo, todo ese sentimiento, toda esa pasión, debe de ser uno mismo. Debe ser la misma fuerza en todos nosotros, que es lo que decíamos hace rato. Que yo les decía, como yo ya les platiqué, siempre he estado atención, yo dudo, ahora no veo de lejos dónde está la cámara. Ya te borraste. Pero sí me veían porque aquí se puso en negro. Ya está. Y entonces dice, les decía yo que si todos han prestado atención en alguna ocasión, en lo que hemos visto, cuando hemos hablado de la fe tan fuerte que tenemos nosotros, somos de un mismo sentir, somos de un mismo cuerpo. Entonces dice, pues nada podemos hacer ni por contención ni por vanagloria, sino que debemos de hacer las cosas con bien, con humildad, estimándonos, apreciándonos, amándonos y considerándonos como superiores unos a otros. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, por sus beneficios y demás, sino hay que ver por los demás cómo es que todos vamos a ser mejores o cómo es que todos vamos a ser más capaces o mejor en todo. Y después viene la afirmación: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Cuando muchas veces dicen que Jesucristo, que no era Dios, sino que es el Hijo de Dios, y quién sabe qué, por ejemplo, los testigos de Jehová, tú le puedes decir este versículo, ¿no? Aquí dice que era igual a Dios. Y no lo estimó como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, porque se suponía que se iba a ser, él ya sabía que iba a ser sacrificado, dice, hecho semejante a un hombre. Entonces dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y de los que están en los cielos, toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Como les dije, esto es muy profundo, no lo vamos a acabar ahorita, pero quiero que lo entiendan como lo estamos viendo, ¿no? Va a estar muy padre para la próxima clase. Arrancamos en este mismo párrafo